escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Hola, yo soy Liliana Huerta. Hola, yo soy Jesús Tecruceño. Bienvenidos a De Colores, expandiendo la misión, donde hablaremos de temas de interés para nuestra comunidad LGBTI relacionados con espiritualidad y derechos humanos. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Buenas Bienvenidos tardes a todos. Pues aquí estamos, es nuestro quinto programa de Colores, donde vamos a hablar de muchos temas de interés para toda la diversidad sexual. Quiero presentar a Jesús, y él tenía algo que decirnos acerca del tema que habíamos estado hablando, el tema anterior, retomar un poquito sobre el tema anterior. Así es, solamente vamos a hacer una pequeña recapitulación. Perfecto. Sobre lo que estábamos hablando el programa anterior, pues para aquellos que no nos escucharon puedan tener, o aquellos que nos escucharon pero ya no recuerdan de qué hablamos, pues puedan tener una idea general de lo que estuvimos hablando. Bueno, recuerden que iniciamos una serie de programas en la cual estuvimos comentando distintas formas en las que se han abordado algunos textos bíblicos, los cuales condenaban o catalogaban la diversidad sexual como un pecado. Entonces estuvimos hablando un poco y decíamos que debemos tener mucho cuidado con las interpretaciones de ese tipo de textos, porque para ello pues se necesitan toda una gama de herramientas que nos van a permitir hacer el análisis, como la exégesis, la eisegesis, la hermenéutica, y dentro de la hermenéutica también podemos encontrar algo muy importante, que es el análisis histórico-cultural, porque no podemos desprender los textos de su contexto social, cultural. Debemos de traer a memoria quién lo escribió, para quién lo escribió, por qué lo escribió, cuál era el contexto económico, político, social, todo el ámbito religioso, porque todo ello nos van a dar elementos para poder llevar a cabo una mejor interpretación de los textos bíblicos. Y bueno, retomando estos elementos, pues ya hablábamos sobre la historia más contada bíblicamente desde distintas comunidades de fe que se utilizan para condenar la diversidad sexual, pues es la historia de Sodoma y Gomorra. Y hace 8 días nos preguntaba un radioescucha que por qué se tomaba esto. Es mera tradición, que se toma por pura tradición, porque es una historia que se gesta, como mencionábamos, durante toda la Edad Media, bueno, ya para el siglo XI principalmente, que es cuando se le da esa carga sexual a la historia de Sodoma y Gomorra. Y recordemos que la Edad Media, pues quien va a tener el control en todos los ámbitos de la sociedad, pues es la Iglesia Católica. Va a imponer su forma de entender el mundo, de comprenderlo, y por ello se sigue reproduciendo por cuestión cultural entender a Sodoma y Gomorra como el punto clave. Pero ya decíamos que principalmente todo el contexto y los otros textos del Antiguo Testamento que hablan de este evento, pues señalan principalmente que su error de estas ciudades fue su no hospitalidad, ¿sí? Que no brindaban ayuda, apoyo al extranjero, principalmente. Otros textos de los que hablábamos, y hablabas principalmente tú, Lili, pues es Levítico 18 y Levítico 22, que también se han utilizado para condenar la diversidad sexual. Pero ya también mencionábamos que hay que tener en cuenta el elemento cultural para estos textos, porque creemos que ahí está un elemento muy, muy importante que nos da cierta dirección para saber a qué se refería el autor cuando escribe Levítico. Sí, este elemento cultural, pues, que son las prácticas sexuales otorgadas como o dadas como ofrendas hacia ciertas deidades, ¿sí? Que se pueden entender como prácticas sexuales cúlticas, por así denominarlo, y prácticamente
este tipo de acciones sexuales hacia ciertas deidades, pues es lo que condena estos textos levíticos. Como lo sabemos, por lo que decíamos, echando mano de todas las herramientas que nos ofrece la hermenéutica, la exégesis, ¿vale? La filología también. Otro texto que también del que hablábamos era Romanos 1:26, y aquí decíamos que un elemento importante era la palabra naturaleza, que el autor decía o condenaba a aquellos que dejaban a un lado su naturaleza, pero esta palabra naturaleza no tiene nada que ver con el ámbito biológico, con el ámbito genético. La carga de esta palabra en el griego original va más hacia la esencia de las personas, la esencia de las cosas. Entonces lo que condenaba lo que señalaba como erróneo el autor de este texto, pues es principalmente lo mismo, que había gente, por así llamarlo, heterosexual, que dejaba su heterosexualidad, por así llamarlo, y se inmiscuía en estas prácticas sexuales con personas del mismo sexo, pero para rendir culto a ciertas deidades. Correcto. Y que era un elemento cultural en aquella zona geográfica y en aquella época muy común, por así llamarlo. Era parte de la cotidianidad, ¿sí? Exactamente. Pues bueno, has hecho una recapitalización muy, muy, muy buena y muy rápida con respecto a lo que vimos la semana pasada. Y esta semana lo que queremos tocar es un tema que es muy, muy, también muy trillado dentro de todo lo que son ministros, pastores y todas las iglesias que no aceptan a la gente homosexual. Una de ellas es la creación, ¿no? Clásico. Génesis. Y los creó varón y hembra, los bendijo, los llamó en el nombre de ellos Adán y el día en que fueron creados. Entonces, siempre te dicen, ¿no? Siempre te van a estar diciendo, si los creó Dios, varón y hembra, entonces así es como se deben de quedar, ¿no? Ese es el modelo, de hecho en algunos casos así. Por cierto que ayer estaba viendo el documental que sacó Netflix con respecto a precisamente todos los grupos de conversión que había en Estados Unidos, y hablaban precisamente de que una de las cosas que les decían a ellos, las teorías, era: esa es la estrategia de Dios, ese es el principio, hombre y mujer, ¿no? Y por eso se tienen que quedar así, y el que vayan en contra de esto están completamente mal. Pero bueno, a mí me gustaría tocar este tema ya con más profundidad en unos 3 minutos, que vamos a entrar a corte en este momento. Quédate con nosotros, acuérdate, estamos en Proyecto Radio CDMX. Escríbenos tu pregunta, escríbenos tu duda y aquí la vamos a leer con mucho gusto. Nos vemos dentro de 3 minutos, no te vayas. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡La chulada! ¿Te gustaría saber para qué estás aquí? ¿Qué sorpresas guarda el universo? ¿Qué técnicas de sanación existen? Hola, yo soy y me llamo Ivette Retó. Te invito a escuchar Despertando tu conciencia en amor y armonía, donde tendremos temas e invitados enfocados en conocimiento y sanación, resolviendo tus dudas. Todos los jueves a las 10 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social. No te pierdas todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. Construyamos juntos con Luis Triana. Programa de emprendedores para emprendedores. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
En Millennials, tú eres nuestro invitado especial. Un programa donde hablaremos de emprendedores, negocios, entretenimiento y cultura. Acompáñanos todos los jueves de 2 a 3 p.m. Te esperamos aquí, en Proyecto Radio MX, con sentido social. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Bien, pues ya estamos de regreso, ya estamos. Decíamos que muchas veces la gente piensa que el prototipo que Dios ha puesto en el mundo es hombre y mujer porque en Génesis así lo dice. Bueno, alrededor de este tema existe mucha polémica, ya que muchas veces nos han dicho la trillada frase, como les decía, varón y hembra los hizo. Y algunos lo repiten como hombre y mujer los hizo. Y algunos otros ya cuando ya exageramos en la forma errónea de tomar las cosas, dicen esposo y esposa, ¿no? Claro. Que es una deformación completa, por supuesto, de lo que verdaderamente es. Sí, en el libro de Génesis 1, del versículo 26 al 27, dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra, mayúscula, nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El 27 dice, y creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiero hacer hincapié en esto de a nuestra imagen, ¿sí? Dios no es hombre o mujer. Dios no es uno, de hecho. Por eso aquí habla nuestra. Elohim, que es Dios, pero en el hebreo, Elohim quiere decir muchos, es varios, es plural. Es como si dijéramos dioses, ¿ok? Dios es uno solo, pero al referirse a él mismo, habla de varios, ¿no? Y entonces, si decimos que que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, esto que les voy a decir, yo sé que les va a explotar la cabeza, que es un poco difícil de entender. Entendamos que para que nosotros podamos entender la grandeza de Dios, nuestro cerebro es muy pequeñito para eso, es muy chiquito. Entonces tenemos que ponerlos en palabras que el hombre pueda entender, que el ser humano pueda entender. Y la Biblia está escrita para que el ser humano la entienda. Pero bajo esta premisa, algunos seres humanos han malinterpretado. Lo que está diciendo, si nos vamos a las palabras en el hebreo y hacemos efectivamente una hermenéutica, lo que está diciendo es que el hombre y la mujer no fueron creados por separado, fueron creados juntos. Pero entonces, ¿qué pasó con la costilla? Ahorita vamos a eso, ¿ok? Vamos a eso. Fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios no es hombre, Dios no es mujer, Dios es espíritu. Dios no tiene género, Dios no tiene cuerpo, pero fuimos creados a esa imagen y semejanza de Él, ¿ok? Es lo que acabas de decir de Romanos, naturaleza. En la naturaleza, nuestra naturaleza es ser a su imagen y semejanza. No es una cuestión de naturaleza de que es natural hombre con mujer, como lo traducen algunos en Romanos, sino sencillamente es la esencia, el soplo divino que Dios le dio al ser humano.
Ahora, en el género, ¿sí? El género, cuando nos referimos al género, pues hay igual muchas interpretaciones. Alguna vez yo tengo una amiga muy querida que es judía, y ella me platicaba que ellos creen que cuando estudian las Sagradas Escrituras en Génesis, ellos creen que efectivamente el ser humano fue creado con una dualidad, ¿ok? Con una dualidad de hombre y mujer. Esto es muy importante que lo pongamos sobre la mesa. Yo sé que posiblemente esto es muy nuevo, Jesús. Esto es muy nuevo porque este tipo de teología volvemos a repetir la bibliografía, que es... Bueno, uno de los libros que más, o de los últimos que se han publicado, es Biblia y Homosexualidad. Se equivocaron los traductores, del autor, del doctor Renato Linz. Renato Linz. Y ese libro trae los últimos estudios en teología, porque hasta los años 2006, 2004, 2003, que de los que hablan, o de todos los teólogos y conocedores de la Biblia, que hablan sobre estos temas. Porque déjenme explicarles algo, esto tiene mucho tiempo. O sea, esto del movimiento incluyente tiene muchos años en México y más en Estados Unidos. Pero se sigue estudiando. Claro, siguen estudiando las escrituras. Sigue habiendo teólogos que siguen estudiando. Entonces, esto es lo más nuevo. Cuando estamos hablando de que existe una dualidad, esto nos abre la pauta, nos da un puente de conexión hacia los nuevos pensamientos, hacia las nuevas cosas que están sucediendo en el mundo. Porque quiero hacer hincapié en esto. Es muy importante no crear un evangelio, sino entender un evangelio en donde todos estemos incluidos. Yo no imagino a un Dios que dice tú sí, tú no. Yo no imagino a un Dios que diga tú sí entras, tú no entras, porque tienes un color de piel diferente al que a mí me agrada. Y eso creo que es muy, muy interpretativo con respecto a los seres humanos. Los seres humanos sí tendemos a hacer eso, pero Dios no. Entonces, cuando nosotros hablamos de un género binario 100%, estamos teniendo un gran error para interpretar la palabra de Dios. Dios es muy diverso. Dice la palabra que si tú quieres conocer a Dios, tienes que ver lo que Él creó, su universo. Entonces, ve el universo está lleno de muchísimas matices, colores, no solamente es blanco y negro. Entonces, el mundo no es binario. Nosotros, seres humanos, no somos así. Estamos hechos, tenemos la psicología misma, ¿no? Lo dice, se sabe ahora que nosotros tenemos una parte femenina y una parte masculina, ¿no? Y a lo mejor se desarrolla más por ciertos ámbitos o todo, algunos lugares que en donde estamos, etcétera, la parte femenina o la parte masculina. Entonces, bueno, yo no estoy diciendo que esta sea la única o la verdadera forma de interpretar la Biblia, pero en realidad no hay quien te diga, esta es la única y esta es la verdadera. En este tipo de temas, creo que estaríamos cometiendo un gran error. Creo que hay que abrirnos a las posibilidades y estudiar todas las posibilidades. Ahora, quiero hacer hincapié en algo, que esto da pauta para un siguiente tema que muy probablemente tocaremos en los próximos programas. La reproducción, ¿sí? La multiplicación, efectivamente, para que haya multiplicación de cualquier ámbito, de cualquier raza, se podría decir, o de cualquier criatura, se necesita un macho y una hembra, ¿no? Se necesita un esperma y un óvulo que fecundar.
para esto sí existe el hecho de que haya un hombre y una mujer, o en su caso un macho y una hembra, o las partes que se necesitan de cada uno de ellos para que se pueda engendrar a un nuevo ser humano. Efectivamente, al Señor le importaba mucho que el mundo se poblara, ¿no? Creo que hoy en día esa parte pues ya no es como que prioridad, ¿sí? Nuestros abuelos todavía tuvieron muchos hijos, nuestros padres a lo mejor, pero nosotros ahora estamos viendo la manera de que a lo mejor haya menos reproducción, ¿no? A las familias hoy tienen un niño, dos, y hasta ahí, porque además económicamente hablando no es tan fácil. Entonces, estamos hablando de una reproducción. Pero, en un momento escuché una tontería, una tontería grandísima que dijo alguien en internet, que fue lo peor. Las personas homosexuales no son amadas por Dios porque no se pueden reproducir entre ellas. Y todo aquello que no se reproduzca o que no tenga una multiplicación es aborrecido por Dios. Cuando yo oí eso dije, Dios mío, o sea, perdona a este hombre que está hablando tonterías, verdaderamente tonterías. Dentro de la misma naturaleza, dentro de la misma creación, existen seres que no se reproducen o que se reproducen por sí mismos, o que no se requiere efectivamente un macho y una hembra para hacerlo. De todas formas, a lo que voy es lo siguiente: en aquellos tiempos la reproducción sí era muy importante para poder poblar la tierra. Y aquellos que no estaban capacitados para reproducirse eran repudiados. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Eran repudiados. Pero Dios tiene un evangelio para todos aquellos. Entonces, en la primera parte, sí, efectivamente, en el Antiguo Testamento se podría decir, y hay puntos donde ahí vamos a después a desglosar, pero vamos a decir que en el Antiguo Testamento, efectivamente, los hombres que tenían problemas, por ejemplo, para poderse reproducir, tenían que salir del templo, no podían estar dentro de. Pero hay una promesa para todos aquellos que no se podían reproducir. Y esa promesa está en Isaías 56. Si tú eres curioso, vas a ir a Isaías 56:4 y vas a buscar esa promesa que es para todos aquellos que no podían reproducirse y que no estaban cumpliendo con las cosas que Dios había dicho en Génesis. Y esa promesa hoy es para ti, para mí, para Jesús y para todo aquel que se encuentre en esa situación. ¿Ok? Esa promesa la vamos a decir la vamos a desglosar la próxima semana, pero recuerda una cosa: sí, efectivamente, es procrear, pero el matrimonio es otra cosa completamente diferente. Claro. Ajá. El matrimonio es otra cosa. El matrimonio es un pacto entre dos personas, ¿sí? En ese momento de la historia era un pacto entre dos familias por cuestiones políticas, exacto, económicas, principalmente. Podemos ver la familia de Abraham, la familia de Jacob, Claro. ¿no? No eran solamente dos personas. Y actualmente en México la diversidad cultural no lo muestra. Así Hay es. lugares donde el matrimonio es entre las familias. Los que van a firmar no importan tanto lo que digan. Lo que importa es en la las época de los relaciones. reyes, que era lo que pasaba, había veces que ya estaban casando a sus hijos, ¿no? Con los hijos de otra nación, sencillamente para cuestiones políticas. Exactamente. Es más, a veces ni siquiera estaban en edad de casarse y firmaban un contrato de que cuando tuviera la edad iba a casarse con el rey o con el príncipe, ¿no? Entonces, el matrimonio es un contrato. Y el matrimonio aquí no funge en absolutamente nada. En Génesis no existe el matrimonio. Dios nos les dijo,
Ustedes dos van a estar juntos siempre por siempre y respétense y llámense y nunca más sean infieles, nunca, nunca. No les hizo firmar un contrato de matrimonio, ¿sí? El matrimonio no está en este lugar, En ese momento. En ese momento, ¿ok? Entonces, bueno, creo que queda claro que no se debe de tomar esa figura como para replicarla al día de hoy y decir, Dios hizo hombre y mujer y entonces por eso tenemos que acabar así, ¿no? Sí, exactamente. Hay que ir a los manuscritos más antiguos que se tienen para poder llevar a cabo ese estudio y llegar a estas conclusiones. Es correcto. Y a lo que me refería yo con la costilla. La palabra costilla en el hebreo no significa costilla. Esa palabra significa costado. Y el costado puede ser desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Ese puede ser el costado. Por eso entendemos que había una dualidad en el ser humano que Dios hizo por principio. Y lo único que hizo fue separarlo. ¿Okay? Exactamente. Es un tema que es muy amplio y habría que traer aquí muchas Biblias y muchas para poderlo, pero créanme, si tienen alguna duda, de verdad estamos a sus órdenes en Facebook. Como Misión Cristiana Incluyente. Así es. En Twitter. Como Dios y los Gays. En YouTube, también como Dios y los Gays. En Instagram, como Misión Cristiana Incluyente. Y también tenemos los podcasts en Spotify. Y si tienen alguna pregunta, pues nos pueden escribir aquí en el chat de Proyecto Radio MX. Y ya, si nos da tiempo, pues damos una lectura a ellos. Así es. Bueno, de Génesis, pues nos vamos hasta el Nuevo Testamento para retomar otro texto que también es muy utilizado para condenar estas relaciones entre personas del mismo sexo. Y que me refiero a 1 Corintios 6, del 9 al 11, y leeré rápidamente. Dice: ¿no sabéis que echan con varones, ni los ladrones, los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios? Si yo hago una interpretación literal de este texto, pues no tengo opción. Es muy claro el texto. Pero volvemos a lo mismo. Hay que irnos a los manuscritos más antiguos que se tienen de estos textos, analizarlos en su idioma en el que fueron escritos, que es el griego koiné. Y eso nos lleva a 3 palabras muy, muy importantes, que hablaré muy a grandes rasgos cada una de ellas. La primera es aquella que se utiliza y que en varias Biblias se ha traducido como fornicarios, que es una palabra griega que es pornoi. La segunda, que se ha traducido, ahí depende la versión. En algunas versiones se traduce como afeminados y en otras se traduce como sodomitas y en alguna que otra como homosexuales, y me refiero a la palabra malakoi. Y la tercera palabra que se utiliza en la frase ni los que se echan con varones, que es una palabra arsenokoitai. Aquí tenemos en primer momento un gran problema, porque no puedo utilizar, o en la traducción no se puede utilizar la palabra sodomita ni homosexual, porque es un anacronismo utilizarlas. ¿Por qué un anacronismo? Porque esas palabras en ese momento de la historia aún no existen. En el primer siglo no existen esas 2 palabras. Existe tal vez la acción, pero no son catalogadas de esa forma. La palabra sodomita, como ya decíamos, se gesta ya en la Edad Media, siglo XII aproximadamente, pero la palabra homosexual se gesta hasta el siglo XIX. Es un anacronismo que yo utilice palabras del siglo XI, siglo XIX, para traducir un texto del primer siglo. Sí, son palabras que no existen aún. Entonces ahí tenemos el primer problema. La palabra que se utiliza para traducir fornicarios en este texto que ya mencionamos es pornoi. Esta palabra griega se utiliza principalmente para hablar de prostitutos, ¿sí? Que a su vez esta deriva del verbo pernemi, que también significa vender, ¿vale?
porneia, Por- de hecho se significa prostitución. Exactamente. En eventos sociales de aquella época, primer siglo, se acostumbraba, bueno, dar vino, traer flautistas, traer bailarines, pero que también a la par servían como dar servicios sexuales, ¿sí? Esto Era porque parte del VIP. era parte, pues sí, pero aquí había que tener cuidado porque recordemos que en la sociedad romana habían estas clases sociales y era mal visto que una clase alta fuera hacia la prostitución, hiciera uso de los servicios sexuales. Eso era para las clases bajas, medias bajas, si queríamos verlo así. Entonces también tampoco era tan VIP, ¿no? Porque los que más tenían, pues no. Pero no pagaban, no era prostitución, lo hacían por gusto y era parte del show, ¿no? Exactamente, pero bueno. Al final de cuentas, digo, se prostituían, ¿no? Las personas. Exactamente, dice, esa palabra que nos traduce a nosotros como fornicarios, principalmente trae esta idea, ¿sí? Prostitutos o prostitutas religiosas también, que se dedicaban, como ya mencionábamos, a hacer una ofrenda de actos sexuales hacia ciertas deidades. Entonces, esa palabra pues está más inclinada a ello, y no tanto a lo que hoy podríamos entender como un fornicario, como lo traducen literalmente. Entonces, más que nada está repleto de elementos culturales de ese momento y que, como mencionábamos, eran parte de la estructura cultural, de la estructura social de ese momento de la historia, ¿vale? La segunda palabra, que es malakoi, esa palabra en algunas traducciones bíblicas la meten como afeminados, como sodomitas, como homosexuales, pero como les decía, no se puede utilizar sodomitas u homosexuales porque es un anacronismo. No existe esa categoría en ese momento de la historia. Esta palabra, malakoi, también se ha utilizado para traducirlo en otras partes bíblicas como delicado o fino, por ejemplo en Lucas 7:25, pero se hace referencia a las vestiduras. Dice uno de los comentaristas, esa palabra nos da la idea de que era gente que se iba a la extravagancia, pero simplemente él dice, por una cuestión de derroche económico, para sobresalir, por un ego más que nada. Por eso lo utilizaban como el de ropas finas o el delicado, pero enfocado con esa idea del derroche económico. No era enfocado con el hecho de ser amanerado, por ejemplo, hoy en día se dice eso. Exactamente, esa palabra no tiene esa carga como la tenemos actualmente, no existía tampoco. En escritos griegos de la época, esta palabra, malakoi, se relaciona también con debilidad, cobardía, falta de carácter, incluso determinaba la decadencia de la gente. ¿Por qué? Porque le importaba más lo material, ¿sí? Lo externo, y que era algo que el Jesús histórico criticaba mucho, ¿sí? De los sumos sacerdotes, por ejemplo, de los rabinos, que eran sepulcros blanqueados, por fuera impecables, pero por dentro muerte. Podríamos compararlo de esa forma. Sí, esta palabra, malakoi, también va cargado en el ámbito moral, ¿sí? Es decir, va a estar catalogando actos inmorales de esa época, ¿sí? Que ya decíamos, como lo entendían los cristianos de esa época, pues era ofrecer actos sexuales como rituales, ¿sí? Como ofrendas hacia otros. Como ofrendas hacia dioses paganos. Hacia otros dioses paganos. Incluso se veía como un acto inmoral el que hombres casados buscaran servicios sexuales de gente más joven. Claro, con una paga de por medio. Y en algunos casos tenían que hacerlo de manera a escondidas, por lo que decíamos hace un momento. Las castas más altas, las castas sociales altas, era mal visto que hicieran uso de los servicios sexuales de hombres o de mujeres. No importaba. Entonces, principalmente esta palabra malakoi pues lleva esas cargas, ¿sí? Delicados, finos, débiles, por así llamarlo, hasta cierto punto, pero más cargadas tanto en el ámbito moral, al hacer uso de este tipo de servicios sexuales por gente que era casada, o en el caso de portar cierto tipo de ropa, ¿vale? Principalmente. Entonces, como vemos, tampoco tiene que ver nada con el ser homosexual
en este caso. El Ni texto siquiera bíblico. con el hecho de ser afeminados o amanerados, ¿no? Exactamente. O sea, ni siquiera tiene nada que ver con ese tipo de actitudes. Exacto. ¿Ok? Y la última palabra de este texto pues es arsenokoitai, ¿sí? Esta se utiliza, o si nos vamos a los manuscritos antiguos, está insertada en la frase ni los que se echan con varones. Algo muy importante de esta palabra es que solamente aparece 2 veces en todo el texto bíblico. Y algunos proponen, y recalco, es una propuesta de algunos teólogos, que posiblemente Pablo la inventó. Por eso solamente se encuentran en 2 porciones bíblicas que se le atribuyen a Pablo. ¿Sí? Bueno. Y además entonces es una palabra muy, muy oscura. Que Exactamente, porque no hay manera de saber exactamente a qué se refería. Pero algo, haciendo el análisis léxico-sintáctico a la hora de aplicar toda la ciencia de la hermenéutica, lo que nos muestra es que no pudo haber, Pablo no se refería a personas que tienen relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, o lo que hoy diríamos homosexuales o lesbianas. ¿Por qué? Porque en la época sí existía en su vocabulario una infinidad de palabras para referirse a ello. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo entonces no utilizó una de esas palabras si realmente quería referirse a ello? Y no solamente Pablo, sino que, por ejemplo, tenemos distintos autores de la época, principalmente del primer siglo, que van a estar haciendo mención de estos textos. Por ejemplo, Aristóteles, ¿sí?, que debatió mucho estos temas, jamás utilizó esa palabra, ¿no? La primer, por así de llamarlo, traducción que se va a dar en la historia de la palabra arsenokoitai por homosexual o con esta carga, la va a llevar a cabo Jerónimo de Estridón. Me refiero a la traducción que él hace de la Biblia, del hebreo al latín y del griego al latín, que es la Vulgata Latina, que la lleva a cabo a finales del siglo IV, y recordemos que fue un encargo del Papa Dámaso I. Él es el primero que le da esa carga, ¿sí?, como relaciones entre personas del mismo sexo, pero realmente pues no tiene nada que ver. Como tú decías, es una palabra oscura, porque no hay elementos suficientes para saber realmente a qué se refería Pablo con ello. Lo que sí está muy claro es que no hacía referencia a lo que hoy denominamos como homosexualidad o lesbianismo. Ok, muy bien, Jesús. Vamos, pues regresamos, 2 minutos de pausa y regresamos, no te vayas, estamos aquí en Proyecto Radio de Colores. Claro, si tienen alguna duda, algún comentario, pues por favor, escríbenos, nos da mucho gusto. Y aquí estamos pendientes de tus comentarios. Así es, mandamos un saludo a Anita, Fernando, a Victoria, Nadia a Tobar, Guadalupe. Regresamos en un minuto. Alguien que siempre nos escucha, Kimia Laura, un saludo. Regresamos en un momento. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. Si tienes alma de investigador, eres padre, tutor o estudiante, Manabu con Yuriko Sensei es para ti. Programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabu, porque nunca dejamos de aprender. ¿Qué tal, amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable, donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud. A
través de www.proyectoradiomx.com con sentido social. Todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Síguenos en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable. Hola amigos, somos sus maestros de confianza, Anaí Cruz y Jorge Chávez. Te invitamos a escuchar ALAP en la radio. Centro Psicopedagógico Aprendizaje Lúdico Activando el Pensamiento. Un espacio para jóvenes, papás, maestros que buscan una mejora continua en su vida. Te esperamos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la mejor estación. Proyecto Radio MX, con sentido social. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Pues ya estamos de regreso nuevamente en De Colores, en el último bloque. ¿Cómo se nos va volando el tiempo, verdad? Exactamente. Se va Híjoles. muy, muy rápido. Nos preparamos y todo y se nos va así de volada. Bien. Pues queremos enviar muchos saludos a Fernando. Fernando, gracias por estarnos viendo hasta Cuernavaca. Gracias a Anita Becerra, gracias a Joshua, a Nadia, gracias a Chemita. Chemita, te queremos mucho, te mandamos besos. A Yoxi. Yoxi, ¿cómo estás? Al rato nos vemos, Yoxi. Berenice, Lu García, Guadalupe, Stavoli, Teresita, a Kimiu Laura. Kimiu siempre ha estado con nosotros desde el primer programa. Claro, un saludo. Un saludo. Tere, Maribel, un beso, Maribel. Y bueno, a mucha gente, Mónica, Pony, Victoria, José, y a mucha gente que nos está mirando y nos está escuchando. Gracias por escucharnos. También nos escuchan desde Tlajomulco, de Zúñiga, México. Un saludo hasta Tlajomulco. Tlajomulco, muy bien. Y pues bueno, me da mucho gusto que poco a poco vayamos llegando a más y más lugares. Es muy importante que tú repliques este programa. A lo mejor no lo están viendo en vivo, pero si tienes la oportunidad de poderlo replicar, de poderlo mandar a algunos grupos para que la gente sepa, conozca. Precisamente acaba de llegar a la iglesia unas personas y decían, yo no sabía que había iglesias. Ellos le llaman pro-LGBTI. Pues me gustó, pro-LGBTI. Y todavía hay gente que no conoce y que no sabe que no sabe que existimos. Y aquí estamos prestos para ayudarte, para bendecirte, para darte todo lo que conocemos y todo lo que sabemos acerca precisamente de las Escrituras y de cómo es que sabemos y creemos que Dios no hace acepción de personas. Muchos saludos a Oscar. Oscar, te mandamos muchos saludos. Qué bueno que nos estás escuchando. A Gabo también, muchos saludos. Bien, pues seguimos con este tema, el tema de precisamente de Primera de Corintios, que Jesús nos estaba explicando sobre las diferentes interpretaciones que se le han dado a diferentes palabras que se utilizan en Primera de Corintios. Y queda por último la palabra que se traduce como arsenokoitai y que desafortunadamente le dan la traducción como homosexuales o varones que se echan con varones. Exactamente, pero pues como decíamos y tú bien recalcabas, pues es una palabra oscura, no hay tantos elementos. La traducción más confiable que podríamos decir se puede traducir como hombre cama.
Pero además es hombre en singular, más no hombres, lo cual los expertos en estos temas mencionan que va más inclinado al ámbito de la prostitución, lo que ya mencionábamos hace un momento. Volvemos Y al no, tema. o sea, no, realmente no tiene nada que ver de cómo se ha traducido en las últimas versiones esta palabra, sí, como homosexual principalmente, Así es. ¿no? Y como les mencionábamos, bueno, Jerónimo de Estridón, pues es uno de los primeros que hace este tipo de traducciones, que si bien él sí habla o él menciona que se refiere a una prostitución, pero lo deja encasillado que es entre personas del mismo sexo, ¿vale? Y si ahí se sigue reproduciendo esta idea hasta el siglo XII, que viene todo un cambio en el ámbito de las traducciones, en el ámbito de cuál era la versión oficial dentro del mundo católico. Ujú. Pues que de ahí parte todo lo demás, ¿no? Bueno, otro tema, bueno, no otro tema, otro texto, porque seguimos dentro del mismo tema, la misma línea. Que es Primera de Timoteo. Exactamente, Primera de Timoteo 1:10. Dice el texto: para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. Esta versión que leí es una nueva versión internacional porque hay algo interesante en este texto y les voy a pedir que no quiten el ojo de la frase para los traficantes de esclavos. Había esclavos en esa época, claro, y la Biblia nos habla de los esclavos, que eran un elemento importante dentro de las familias. Ujú. Incluso familias ricas en aquella, y bueno, ricas no es lo mismo como nosotros la entendemos actualmente, ¿eh? Los ricos de aquella época tenían muchísimo ganado, ¿sí? Tierras. Al no tener descendencia, adoptaban un esclavo, el hijo de algún esclavo, el más allegado a la familia, y era parte de la familia, y él iba a heredar todo. ¿Por qué? ¿Por qué comento esto? Porque la idea de un esclavo en ese momento de la historia es muy distante a lo que hoy entendemos como un esclavo, ¿vale? Pero es importante esta frase para poder entender una palabra anterior que en algunas traducciones puede venir como sodomita o como homosexual. Pero en el griego koine, en los manuscritos más antiguos, esa palabra que traducen como sodomita o como sexual es arsenokoitai. Tanto en Corintios como en Timoteo son las dos únicas porciones bíblicas donde aparece esa palabra. Y como les decíamos, no hay elementos para saber de dónde viene. Es la misma palabra de la que estábamos hablando en Corintios. Exactamente. En la mayoría de los textos griegos, por ejemplo del siglo V, donde se menciona la palabra arsenokoitai, se introduce en el contexto de abuso sexual a esclavos o violencia llevada a cabo en una violación. Aquí por cuestión cultural se hace la diferencia de el abusar de un esclavo, ¿sí? Solamente era algo, sí, no era un acto tan bien visto, pero no tenía la misma carga moral que una violación. Una violación era llevada a cabo hacia un ciudadano libre, ¿sí? Cosa que no era un esclavo. Entonces por eso hacen esta diferencia entre llevar el acto con un esclavo a un ciudadano. Lo que tienen en común es que es un acto de obligación, ¿sí? Como un acto de sometimiento. De sometimiento, exactamente. Uh-huh. Y esta palabra arsenokoitai siempre va a estar metido en ese rubro, ¿sí? Como les mencionaba, hasta el siglo V que se va a estar usando esta palabra. Se va a incluir siempre en categorías de pecados como el asesinato también, la traición, y no en el contexto de pecados sexuales como tal. Siempre va a ir de la mano de la violencia este acto. Para algunos autores, por ejemplo, Hanks, Broten, Harrill, que van a ser grandes teólogos del siglo XX, la aparición del concepto traficante de esclavos, que era lo que les mencionaba cuando leía el texto,
en 1 Timoteo 1:10, después de la palabra arsenokoitai, señala la prostitución o trata de personas, ¿sí? En esa época. Entonces, lo que podemos decir o hablar de este texto es que principalmente se refiere, ¿sí?, a lo que hoy conocemos como la trata de personas o secuestrar personas con un fin de explotación sexual. Okay. Esto, dicen los teólogos, esta es la mejor interpretación, dado que arsenokoitai no tiene una traducción tan exacta. Ligado a la frase que le sigue, nos da esta idea de que se utilizaba principalmente con ese fin. Porque podríamos mencionar Heródoto, Platón, Aristóteles, que volvemos a lo mismo. Si esa palabra significaba a un homosexual, ellos tendrían que haber utilizado arsenokoitai, pero jamás lo utilizaron. Utilizaron muchísimas otras palabras y, por ejemplo, Friedrich Danker, otro gran teólogo del siglo pasado, que lo que te quería decir precisamente de Friedrich Danker. En su gran obra, El léxico griego, él reconoce que hay un grave error en traducir arsenokoitai como homosexual, porque no hay los elementos ni culturales ni léxicos sintácticos para poder hacerlo. Wow, bueno, pues desafortunadamente se nos está acabando el tiempo y creo que abordamos así lo más que se pudo sobre estos temas, pero hay una tercera parte y esa tercera parte también va a ser de mucho interés a todos. Pues queremos darles las gracias por habernos escuchado, gracias a todos los que se comunicaron, gracias a todos los que nos mandan saludos, les mandamos muchos saludos y nos estamos viendo la próxima semana con un tema que va a seguir siendo escudriñar sobre los textos que en algún momento se toman para excluirnos del reino de Dios, ¿ok? Muchísimas gracias. Recuerden, estamos por Proyecto Radio MX. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Adiós. Bye. Es momento de despedirnos. Nos escuchamos el próximo miércoles de 6 a 7 de la tarde para seguir abordando temas de interés para nuestra comunidad de colores por Proyecto Radio MX, con sentido social. Nos puedes seguir como Misión Cristiana Incluyente en Facebook, Instagram y Twitter. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.